Aquella sombría y helada noche de noviembre de 1908, mi amigo y yo, conmovidos, presenciamos la caída de Rienzi, la ópera de Wagner que habíamos esperado durante tanto tiempo. Entonces, en silencio abandonamos el teatro. Mi amigo estaba más callado que de costumbre, con las manos en los bolsos y cabizbajo, mientras, en silencio caminábamos por las húmedas calles de Linz. Entonces, de forma repentina, mi amigo se detuvo frente a mí, tomó fuertemente mis manos y con unos ojos que resplandecían de emoción, comenzó a hablarme sobre una extraña misión que algún día recibiría del pueblo para liberarlo de su servidumbre y llevarlo hasta las alturas de la libertad. Debo confesar que aquellas palabras parecían provenir de un ser totalmente ajeno a su persona. Ciertamente, en ese instante parecía que algo o alguien estaba hablando por él. Hasta ese momento, yo pensaba que el sueño de mi amigo era ser artista, pintor o arquitecto, pero aquellas palabras sin duda denotaban una misión superior. Entonces, mucho tiempo después, para ser precisos el 30 de enero de 1933, recibí la noticia. Mi amigo, Adolfo Hitler, acababa de ser nombrado canciller del Reich, y así me di cuenta de que aquella fría noche de noviembre había comenzado todo. Anécdota de August Kubitschek en su libro El joven Hitler que yo conocí. Así comienza la noche paranormal. ¿Qué tal, amigos de Saber Sin Fin? Bienvenidos a La Noche Paranormal, en donde cada semana les contaremos una historia sobre asesinos en serie, misterios, enigmas y otro tipo de sucesos históricos paranormales y peculiares, digamos, ¿no? El día de hoy estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Delos, específicamente desde la Biblioteca Abel Pérez Rojas, y queremos agradecer, de hecho, que nos hayan facilitado las instalaciones. Claro. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, hoy traemos un tema súper interesante, ¿no? Claro, como todos. Como todos los que siempre tratamos de traer ante ustedes con datos y cosas curiosas, ¿no? Ya saben cómo hacemos este tipo de programas. Recuerden que el programa de hoy es patrocinado por Zombie Gotcha Airsoft, calle 40 Norte y 18 Oriente, zona alta de la Plaza Comercial El Campanario, así como el Cervecería El Barrilito, local A19, también en la Plaza Comercial El Campanario. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con la primera historia del día de hoy? A darle. Bueno, era la época de 1930. En Europa de la post-Primera Guerra Mundial, gobernaba la incertidumbre, el caos y la crisis política. El gran perdedor, sin duda alguna, había sido un joven imperio alemán, cuya sublevación durante la Gran Guerra había sido castigada por las grandes potencias vencedoras, a través del Tratado de Versalles. Con duras penas económicas y políticas, y precisamente a través de la manipulación de un sentimiento de rencor e injusticia que predominaba entre la comunidad alemana, surgiría la figura de un líder que tomaría la bandera nacional socialista para guiar al resentido pueblo alemán durante un reinado que, según sus enérgicos discursos, duraría al menos 1000 años. Así surgiría el Tercer Reich, orquestado por el partido nazi y su no menos peculiar líder, Adolf Hitler. Un personaje siempre rodeado de un particular halo de misterio y cuyo régimen durante la Segunda Guerra Mundial estuvo plagado de magia, ocultismo, esoterismo, y hoy juntos vamos a conocer algunos de estos aspectos del Reich. Interesantísimo tema. Interesante el tema, ¿no? Fuera de lo histórico, conocemos la historia, no todo es como se conoce, campos de concentración, Claro. Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay algo extra, Sí, hay algo extra que motiva este movimiento. Claro, y como bien lo dices, no podemos aislar ciertos aspectos, ¿no? No se puede ver el nazismo solo desde una perspectiva económica o ciertamente política, ¿no? Uh-huh. El nazismo, de hecho, es como una gran esfera donde, aparte de estos elementos que acabamos de mencionar, también entra pues la magia, el ocultismo, sí, todo el ocultismo, el enigma, todo esto, ¿no? Y aparte, algo súper importante, reforzado a través de la filosofía.
Sí. como Nietzsche, por ejemplo, que bueno, o sea, Nietzsche es antes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, del partido nazi, pero que se toman sus ideas, ¿no? Estas ideas de la voluntad del poder y todo esto que Sí, sí, sí. escribe, y de la supremacía de las razas. Sí, claro. Y también de Heidegger, por ejemplo, ¿no? Ser y tiempo y todo esto. Entonces, se forma una especie de doctrina infranqueable. Tienes por un lado los enigmas, el ocultismo, la magia, la doctrina política, la doctrina económica, y además está reforzada por una fuerte filosofía, ¿no? Sí, exactamente. Que todo conlleva a un determinado punto final, ¿no? Todos son factores importantes. Claro, No por llamarlo de alguna manera como esotérico, ocultista, no pierde el sentido de la fuerza. claro. Tiene un golpe tremendo y es factor para haber conseguido lo que Sí, consiguieron. sí, todo lo que hicieron, ¿no? Al final. Bueno, una vez aclarado esto, vamos a comenzar. Y precisamente comenzaremos este paseo por los enigmas del Tercer Reich con su líder, Adolf Hitler. Una figura completamente enigmática desde pequeño. Se había criado en un hogar austriaco promedio en la ciudad de Braunau, donde sufría constantes abusos físicos, por lo que fue un niño retraído y de pocos amigos. Entre sus aficiones estaba la pintura y la ópera. Como lo escuchamos al principio del programa, Wagner era por lejos su compositor favorito, aunque también disfrutaba de la música de su compatriota Gustav Mahler. Y hay un dato curioso, el primero de la tarde, Sí, es sí, que sí. no le gustaba Mozart, Siendo austriaco también. siendo austriaco, ¿no? De hecho, cuando llega al poder, bueno, el poder nazi, ¿no? Del Ujú. 33, la ascensión del poder, lo primero que hace es prohibir que se toque Mozart. música que no sea Sí, Mozart, que no sea exactamente. Wagner o Mahler. Sí. Inclusive, bueno, empiezan a correr a varios de los directores de orquesta, ¿no? Que no tocaran solo la música de Wagner. Solo deja, y esto es súper curioso, a dos personas que podían tocar básicamente lo que ellos quisieran. Sí. Es el director de la Filarmónica de Berlín y también a un joven Herbert von Karajan, que las personas que sean gustosas de la música Ujú. clásica saben de quién estamos hablando, y que bueno, se convertiría en uno de los intérpretes, más bien intérpretes y directores de filarmónicas, pues más famosos, ¿no? De la historia. Entonces Sí. ahí está el primer dato. Si les gusta la música clásica, pues ahí está Y ese dato, ¿no? dato muy interesante. Dato interesante de las cosas que no investiga nadie, pero a nosotros nos gusta, ¿no? Bueno, a los 19 años tuvo la gran revelación de su vida. Después de presenciar la ópera Rienzi de Wagner, y con ello viene uno de nuestros primeros enigmas del programa. Pues casi se podría decir que aquella ópera era una especie de profecía de lo que pasaría unos años más tarde con el propio Hitler. Y esto es súper interesante. En la ópera, un libertador que cree tener una misión divina surge como un auténtico mesías del oprimido pueblo para salvar a Roma y guiarla hasta una grandeza inconcebible. Tras un breve triunfo, Rienzi termina siendo traicionado y quemado vivo, no sin antes maldecir al pueblo por el que tanto había luchado. Es difícil conocer si realmente la obra de Wagner fue una especie de profecía o si Hitler todo el tiempo se vio reflejado en Rienzi y simplemente estaba siguiendo un guión que debía terminar justo de la manera en que terminó. Es decir, pues con la muerte de Hitler, ¿no? Inconscientemente Sí. tal vez tenía el deseo de perder la guerra. Eso es O sea, algo súper interesante, llevó ¿no? su vida hacia la obra. Sí, exactamente. Tal vez pudo ser de esa forma o la obra era una especie de vaticinio de lo que pasaría, ¿no? Sí, Es bastante sí, sí, sí. interesante, ¿no? Y de hecho, bueno, al final termina siendo traicionado, ¿no? Porque Ujú, inclusive sí. hasta Himmler después quiere tomar el poder, ¿no? Bueno, quizás yo me vería más como una profecía, una especie de premonición, Ah, ok, claro, sí. porque, eh, porque conllevar una circunstancia para tratar de parecer como la obra es muy difícil. Sí, claro, claro, sí, sí, Entonces, sí. sí, como tú lo mencionas, puede ser más un Un vaticinio, vaticinio de lo sí, que iba a ocurrir, ¿no? Más tarde. claro, claro. Bueno, es bastante interesante. Ahí pónganos en la caja de los comentarios qué opinan, pero sí está súper interesante. Sin duda, es un punto que nunca conoceremos a ciencia cierta, esto del vaticinio o si Sí, era un guión. Pero lo que sí sabemos es lo que cuenta el propio August Kubitschek, que era un amigo de la infancia de Hitler. Pues entre otras cosas, afirmaba que Hitler, después de presenciar esa ópera, quedó convencido de que tenía una misión superior en su vida y que estaba predestinado a la grandeza. Más extraño aún, Kubitschek afirma que durante algunos lapsos Hitler parecía transfigurar su cara y cambiar drásticamente su tono de voz,
como si un ente tomara posesión momentánea de él. Y de hecho, esto lo cuenta en su libro, que se llama El joven Hitler que yo conocí, Sí. de August Kubitschek, ¿no? Esto podría estar directamente relacionado con algunas historias que solía contar el propio Hitler, en las que, según él, había una extraña voz que lo acompañaba siempre a partir de su adolescencia, y que le ayudaban a tomar decisiones en momentos críticos. Muchas veces estas decisiones terminarían salvándole la vida. Por ejemplo, Hitler solía contar que en una ocasión, mientras se encontraba luchando en el frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial, en uno de los pocos descansos que podía tomarse de la batalla, Hitler se encontraba junto a varios soldados sentado dentro de una trinchera. La compañía entera se estaba preparando para comer algo, y mientras los demás hambrientos soldados no tardaron en engullir su plato, Hitler permaneció quieto unos instantes. Entonces la voz en su cabeza le había ordenado: levántate ahora y vete de aquí. Como de costumbre, Hitler confió en la voz y se retiró varios metros del lugar. Sí. Entonces, unos cuantos minutos después, un obús enemigo cayó justo en ese lugar y estalló, acabando con la vida de algunos de sus compañeros. Hechos como este realmente llevaron a pensar a Hitler que no había duda de que Dios lo había elegido para cumplir una gran misión en la Tierra, y su participación realmente en la guerra fue destacada, pues lo premiaron con 2 cruces de hierro, de hecho por su valor en la batalla. Sí, era de esas personas que hacían pues las misiones así súper arriesgadas, y siempre era el primero en apuntarse, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. Por la seguridad que tenía de que Dios Sí, estaba de su lado. sí, exactamente, de que no iba a morir, ¿no? De que esa voz lo iba a prevenir. Lo aconsejaba, lo Sí. premeditaba. De hecho, también durante la Primera Guerra Mundial sobrevivió a un envenenamiento, aunque quedó ciego, ¿no? Pero después recuperó la vista. Y que no es un caso aislado, ¿no? Por ejemplo, hablemos de Constantino, cuando la visión que tiene en el cielo de que ve una cruz, ¿no? Entonces, cuando se vuelve el primer emperador romano, en que profesa la religión cristiana, ¿no? Ok, claro. Por ejemplo, Juana de Arco también, cuando ella decía que Dios le ordenaba o la guiaba para el ejército, en contra del ejército inglés. Claro. O sea, Ah, no, ok, no, claro. no es un caso aislado, ¿no? O sea, realmente, Superinteresante. o sea, histórico, Sí, pero no es el único. claro, sí. Y bueno, de hecho, aunado a todo esto que pasó en la Primera Guerra Mundial, después recuperó la vista. Unos años después participó en un golpe de estado del partido nazi, que fue en 1923. Fue el putsch de la cervecería de Múnich. Y fue encarcelado. Pero 10 años después se levantaría como el hombre más poderoso del planeta, rivalizando con Stalin. Sí. Entonces es una trayectoria meteórica, ¿no? Su enemigo íntimo, ¿no? Bueno, el enemigo lo tenía en casa, ¿no? Bueno, pues por si esto no es lo suficientemente enigmático, una vez en el poder, Hitler sobrevivió a cerca de 49 atentados mortales, entre los cuales se destacan uno con reloj bomba, un intento por hacer estallar su avión personal, un plan para hacer volar su tren particular y la famosísima y meticulosa Operación Valquiria, la cual estuvo muy cerca de tener éxito. No obstante, la suerte volvió a jugar a favor del Reich, pues alguien accidentalmente tropezó con el maletín lleno de explosivos que supuestamente haría volar por los cielos una oficina con Hitler y con varios de sus aliados, ¿no? Pero increíblemente logró salir con vida y murieron 4 personas en esa sala. Entonces, otra vez, ¿no? Como que Sí, o sea, las circunstancias jugaban a su favor. Y con heridas menores. Sí. Sin lugar a dudas, luego de sobrevivir a todo ello, es fácil imaginar que Hitler realmente pensara que algunos elementos esotéricos, místicos y hasta mágicos estaban jugando a su favor, y fue un motivo importante para crear un departamento gubernamental entero compuesto por magos, adivinadores, espiritistas, teósofos, astrólogos y hasta científicos locos. Su nombre era la Ahnenerbe, o la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana. Un departamento súper interesante que va a ser el protagonista, de hecho, de este guión. Vamos a ver todo lo que hizo, pero es curioso que el Estado estuviera financiando un departamento de ocultistas y magos, ¿no? Sí. Es algo peculiar y que, bueno, no sé, tal vez en algunas ocasiones habría pasado, pero no es constante, ¿no? Bueno, se dice que cada rey o cada emperador tenía un guía espiritual o un mago, por ejemplo, ¿no? Sí. Por decirlo. Pero él lo llevaba, o sea, crear un departamento específico para este tipo de acciones es ya un poco drástico, ¿no? Porque puede que tengas consejeros esotéricos, como los antiguos reyes,
y que tengas un ejército completo que se dediquen precisamente en la búsqueda del esoterismo, ¿no? Sí, sí, sí. Con gente capacitada, o más bien con gente creada o hecha en ese ámbito. Sí, reclutó a especialistas Sí. y como lo dices, era muy marcado, ¿no? Si eras un especialista en reliquias antiguas, si eras en civilizaciones ancestrales, este tipo de cosas, ¿no? Entonces tenías Sí, cada quien tenía su, su base, bueno, su su especialidad, ¿no? especialidad Sí, inclusive. y sus Ujú. misiones. Claro, cada quien tenía misiones personales, ¿no? Y esto es súper interesante. Por eso es que decimos e insistimos en que el nazismo, aunque tenga este tipo de cosas enigmáticas, ocultistas, no se puede separar. Sí. No puedes fraccionarlo, ¿no? En varias partes, ¿no? Tienes que verlo como un conjunto entero. Bueno, la Ahnenerbe, de hecho, significa herencia ancestral. Y bien, precisamente este departamento esotérico nazi, fundado en 1935, fue el encargado de reclutar a todo un grupo de personajes notables del esoterismo alemán. Este departamento estaba directamente subordinado a las SS, la policía militar de élite del partido nazi, al mando de otro peculiar personaje, Heinrich Himmler, que era pues el segundo hombre al mando del partido nazi, ¿no? Sí, Realmente, sí. que es lo que estábamos comentando igual fuera de cámaras, en una reunión creativa, que pues realmente estaban a la par, no eras como Ujú. sublevado a Hitler, Sí, ¿no? no era su subordinado, Subordinado. Uh-huh. era un par. Sí, O sea, digamos que dentro del nazismo existía las dos divisiones y digamos que eran dos gobernantes, ¿no? sí. Dos personajes Sí, dos, encontrados, ¿no? Aunque exacto. Hitler era la representación del Reich, ¿no? Como tal. Exactamente, Uh-huh. pero realmente eran Sí, sí, los dos tenían tal vez el mismo el poder, mismo ¿no? poder, Claro, sí, bueno, ejercían el mismo poder. claro. Cabe recalcar que Heinrich Himmler estuvo toda su vida obsesionado por el misticismo, el simbolismo y el ocultismo. Era un fiel creyente de las artes oscuras y estaba realmente convencido de la superioridad de la raza alemana, quien según sus propias palabras descendían directamente de una raza ancestral conocida como arios, que tenía su origen en la India y los cuales, según los antiguos mitos, habían evolucionado para convertirse en la raza elegida por Dios para gobernar al mundo. Y como prueba de ello, algunos personajes de la historia, como Jesucristo, Julio César o Voltaire, habían tenido un origen ario. Sí. Interesante. Estos antiguos mitos fueron aprovechados por el régimen nazi como propaganda para vincularse directamente con esa raza superior y así justificar la idea de que naturalmente tenía derecho divino para gobernar al mundo. Sí. Y de hecho, ario o aria en sánscrito significa noble. Y otra vez hay una conexión con la filosofía de Nietzsche, ¿no? De los valores de la nobleza, ¿no? Ujú. Que los poderosos y los ricos realmente eran los que tenían pues cierta legitimidad en sus opiniones y en sus ideas. Ok. Entonces, otra vez, ¿no? Ese Sí, tipo sí, de sí. paralelismos, ¿no? Eh, O la relación. la relación, sí, exactamente. También, por ejemplo, uno de los símbolos utilizados, creo que el más utilizado por el régimen nazi, la esvástica, Sí. la cruz gamada, porque son varios símbolos gamma, es un antiguo símbolo sánscrito que significaba buena suerte, o bueno, fortuna o buena suerte, ¿no? Pero los nazis lo utilizaban como un símbolo solar, ¿no? De pureza de la civilización aria. O sea, le Sí. dieron otro significado, ¿no? Que incluso lo vemos también representados en distintas, más que nada en la cultura india. Claro, ok, sí, sí, sí es cierto, En el ¿no? budismo, por El ejemplo, hindú, budismo, se ve mucho representado la suástica. sí, exactamente. Sí, de hecho, antes de que se empezara a conocer como un símbolo nazi, Sí. era frecuentemente utilizado en propagandas, inclusive hasta los refrescos, por ejemplo la Coca, llegó a utilizar estos símbolos, Ujú. ¿no? La cruz gamada. Y también, inclusive, otro dato curioso, ahí va el segundo dato curioso, es que la Fuerza Aérea Americana en la Primera Guerra Mundial pintaba este símbolo en los aviones. Entonces, hay aviones de la Primera Guerra Mundial americanos Con que la tienen suástica. la esvástica. Bueno, y precisamente el objetivo primordial de la asociación Ahnenerbe era apoyar y respaldar a través de métodos pseudocientíficos y poco convencionales, obviamente, las ideologías nazis que afirmaban la superioridad de la raza aria sobre todos los demás, y de esta forma legitimar las atrocidades que serían cometidas más adelante en los campos de concentración y exterminio, o sea, las limpiezas raciales. Sí.
Y otra vez hacemos hincapié, ¿no? Que de ideas de Nietzsche y de Heidegger, todo esto se crea a través de esta filosofía, ¿no? Y de hecho es la idea de la eugenesia, que es como una raza superior, ¿no? Sí. Muy específico. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para hablar un poco de Himmler, que de hecho es un personaje también esotérico, así súper enigmático, sí. ¿no? Por ejemplo, estableció una orden de caballeros teutónicos al estilo de la Edad Media y los nombraba con anillos. Cada uno tenía un anillo personalizado y cuando ellos morían, tenían que regresar el anillo a Himmler. Y entonces Himmler se daba cuenta quién moría, ¿no? Estas cosas que, Sí. digo, son raras, pero pasaban, ¿no? Sí. También incluso se devela que Himmler era un ocultista de primer nivel. Sí, Y exactamente. se le denominaba como el mago negro. El mago negro también. Ah, exactamente. El era mago negro. Incluso se decía que en su casa realizaba rituales incluso satánicos. Espiritistas, todo eso. Sí, claro, claro. Es un personaje de este ámbito, ¿no? Así, Sí. oculto, ¿no? Enigmático también. Y también, de hecho, inclusive creó una iglesia. La iglesia de la orden teutónica. Que en caso Ok. de que triunfara el nazismo, Ujú. intentaría, pues, digamos, modificar los valores de la iglesia cristiana y Ujú. quedarse como la única iglesia. Y fíjate que el punto importante es que Himmler estaba dedicado a lo que es el paganismo Ujú. y Hitler era cristiano. En principio era cristiano, pero no simpatizaba del todo con las No, ideas no, o sea, cristianas, ¿no? de Lo alguna manera, reconocía, ¿no? Lo sí, reconocía y le sí, daba su valor, porque exacto. después buscó Sí, ya las fue cuando reliquias bíblicas, ¿no? exactamente. Pero no era así como tal súper cristiano, ¿no? No, incluso fue un argumento muy importante para reclutar a las masas. Ah, claro, sí, exactamente. Bueno, de hecho, otro dato importante de Himmler es que la simbología de las SS, que Ujú. tenían estos uniformes súper elegantes, negros, Negros. negros con rojo, con las calaveras y los truenos, ¿no? Sí, Todo esto lo diseñaba directamente Himmler, como bien decías, ¿no? sí. Era súper conocedor de las runas antiguas, celtas y todo Celtas, este tipo sí, de tenía cosas. Él los diseñaba y él, pues, instruía que los pusieran Ujú. en los uniformes de las SS, que vamos a ver, si pueden checar ahí en Google, que los uniformes de las SS siempre eran muy diferentes a todos los demás, Ujú, ¿no? sí, Inclusive que las SA anteriormente, ¿no? Los camisas pardas y todo eso, eran uniformes súper sobrios y estaban los de las SS, ¿no? sí, claro. Y otro dato de la noche paranormal es que los uniformes de las SS eran confeccionados directamente por Hugo Ferdinand Voss, Hugo Boss, y quien obviamente era partidario del nacionalsocialismo. Ok. Entonces ahí está Otro dato. otro dato. Por eso eran así como súper elegantes y Sí. desastre y todo eso, ¿no? Era muy pensado todo esto. Todo esto al fin y al cabo era propaganda nazi, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, el jefe de propaganda de los nazis era Goebbels. Sí. Y bueno, Goebbels escogía qué obras se tocaban, qué películas se proyectaban, Sí. los libros que podían leerse y cuáles no, Sí, la música. algo que no perjudicara el partido. Claro, sí. Que no fuera contra del partido. Era súper cuidado todo esto, ¿no? Ujú. Bueno, continuando con el tema, la Segunda Guerra Mundial estallaría con la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y terminaría desembocando en un conflicto directo entre dos frentes. Uno conformado por Italia, Japón y Alemania, que era denominado el Eje, y otro Ujú. conformado por Gran Bretaña, Taiwán, Estados Unidos y la URSS, que era denominado como los aliados. Fue entonces que a la par del gran despliegue estratégico y militar de la Alemania nazi, las fuerzas del Führer se valieron de todo tipo de estratagemas y artimañas esotéricas. Obviamente eran proporcionadas por la Ahnenerbe, ¿no? Sí. Para tratar de obtener ventajas significativas en los frentes de batalla. Cartas astrales, sesiones espiritistas, lecturas de cartas, malintencionadas interpretaciones teosóficas de antiguas profecías, que esto es súper interesante, o cualquier otro medio mágico u ocultista era bien recibido si éste podía otorgar alguna ventaja psicológica o mística para las fuerzas nazis. Por ejemplo, esto era algo que se hacía mucho en la antigüedad, ¿no? Entre los romanos, entre los germánicos y todo esto, los sacrificios de animales, ¿no? Ujú. Como que necesitaban una ayuda divina, Una ¿no? ofrenda. Que realmente era como una ayuda psicológica.
Porque era diferente el pelear sabiendo que tenías a tus dioses contigo que pelear solo, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces sí, sí era sí. como una ventaja psicológica y de hecho Julio César era súper experto en este tipo de cosas. Por ejemplo, apostaba sus legiones de forma que el sol saliera a través de ellos, bueno, de sus cabezas, ¿no? Digamos, atrás de ellos, Ujú. para dar la impresión de que el dios sol Estaba estaba de su con lado. ellos, ¿no? Ujú. Y si era una, bueno, obviamente en ese tiempo esa parafernalia sí Sí, podría sí. causar una diferencia significativa en el Sí, sí, campo de realmente batalla, ¿no? imponía, ¿no? Pues todos estos elementos fueron usados por los nazis también, ¿no? Sí. Obviamente, recordemos, era distinto, ¿no? Ver los uniformes de los franceses o, por ejemplo, los ingleses, y retomando el ejemplo de los uniformes, ¿no? Y de las SS, ¿no? Que te denotaba ya superioridad desde el simple punto de cómo De estaban cómo estás vestidos, vestido, sí. ¿no? Entonces sí era como que algo diferente. Y eso es bastante real, ¿no? O sea, Ujú. saliendo del tema, por ejemplo, para eventos deportivos, Sí, el color rojo tiene cierta superioridad, sí, como que muestra cierta imponencia sí, sí, ante los demás impone, equipos. sí, Y claro. eso lo han corroborado algunos psicólogos. Claro, sí, de hecho son como estrategias de marketing, digamos, Ujú. ¿no? Sí, Y sí, de hecho algunas estrategias de marketing también están basadas en el nazismo. sí. Es algo súper curioso. Inclusive también otra cosa que recordemos que los nazis estaban tratando de retomar todas estas culturas antiguas de los romanos, los griegos. Estaban tratando de trazar un eje entre la Alemania nazi y todo este tipo de culturas antiguas, ¿no? Para Ujú. legitimarse, ¿no? Una prueba de ello es que estaban, o más bien usaban estandartes con águilas, como lo hacían Ujú. las legiones romanas, Sí, y esto lo retomaron los alemanes, por sí, ejemplo, los nazis. Entonces, está súper sí, claro. interesante esa parte. Fue tan positivo el impacto que tuvieron estas medidas esotéricas, en el principio de la guerra sobre todo, que los departamentos de inteligencia aliados pronto comenzaron a reclutar y formar sus propios comités místicos para estudiar y contrarrestar estas extrañas medidas alemanas, que al menos otorgaban ventajas psicológicas decisivas a los ejércitos nazis. Y de esta forma se aperturó otro frente de batalla entre los aliados y el eje, el frente esotérico, o como preferimos llamarlo en la noche paranormal, la guerra de los magos. Es así como ante los éxitos militares de las arriesgadas campañas nazis, que habían sido diseñadas a partir de las lecturas y predicciones de astrólogos y magos al servicio del Reich, y comandados por el afamado grafólogo y astrólogo Karl Kraft y el espiritista y mentalista Eric Hanussen, o conocido mejor como el mago de los guantes verdes, los servicios de inteligencia británicos entonces decidieron reclutar a un afamado mago, digámoslo, astrólogo. Era astrólogo, escritor y tenía conocimientos de magia. Se llamaba Louis de Gaulle, quien por un tiempo estuvo colaborando arduamente con los británicos. No obstante, y ante la ineficacia de Gaulle, el servicio secreto decidió recurrir a los servicios del que es considerado quizás como el mago ocultista más famoso de todos los tiempos, Sí. la gran bestia Aleister Crowley, que era británico, por cierto, quien proporcionó a los británicos una serie de medidas místicas y ocultistas para contrarrestar el esoterismo nazi, entre ellas los mudras budistas de protección de Winston Churchill, el primer ministro británico en aquel entonces, ¿no? Es esta B de la victoria, bueno, se cree que es una B de la Ujú, victoria, realmente son mudras, ¿no? Son pues símbolos budistas de protección. ujú. Y Hitler también tenía estos mudras, que siempre saludaba así con la mano pegada a la oreja. Ujú. Era también un mudra de protección, ¿no? Entonces Sí. desde ahí ya comenzaba la guerra Sí, esotérica, sí, sí. ¿no? Y bueno, es sobresaliente que Aleister Crowley haya asesorado a Ujú. los servicios de inteligencia británico. Es algo súper interesante, pero pues así pasó. Sí, bastante Sí, interesante. claro. Bueno, pues otro punto fundamental entre los enigmas del Tercer Reich lo encontraremos en las incansables búsquedas que la Ahnenerbe realizó por todo el mundo al respecto de las poderosas y sobrenaturales reliquias bíblicas. Por ejemplo, en 1940, el mismísimo director de las SS, Heinrich Himmler, dirigió una comitiva especial de oficiales nazis en un viaje hasta las tierras españolas, en Mm. concreto hasta Montserrat, en Cataluña. Una ancestral montaña rodeada de un especial carácter espiritual y religioso, coronada por un antiguo monasterio.
Allí la comitiva nazi irrumpiría de forma amenazante en dicho monasterio, motivados por la ópera de Wagner, Parfisal, en la que se indicaba que la morada del codiciado Santo Grial era un monte de nombre Montsalvat, y que evidentemente los nazis habían relacionado Con el monte de... con el monte de Montserrat. Ujú. Una vez dentro del monasterio, obviamente, entraron, los nazis, bueno, obviamente entraron de forma amenazante, ¿no? Sí. Nada extraño, ¿no? Era normal entre ellos. Una vez dentro del monasterio, el padre Ripoll, que estaba al frente del lugar, le dijo a Himmler y a la comitiva nazi que el Santo Grial no se encontraba allí y que en sí la montaña no tenía ninguna relación con la ópera ni las leyendas de Parfisal. Además le explicó que la tradición principal de Montserrat consistía en visitar a la Virgen del lugar y besarla. Acto seguido, de forma amable, invitó a Himmler a cumplir con la tradición, pero este se negó. Y antes de partir de vuelta, sentenció que pronto los nazis acabarían con todos ellos y sus tradiciones. Okay. Es lo que decíamos, obviamente Himmler pues tenía otra idea Sí. religiosa, ¿no? Ya Sí. con lo de la propia iglesia que estaba creando, ¿no? De los caballeros Sí. teutones y todo eso. Inclusive, bueno, vamos a ver más adelante que en una ocasión llegaron a visitar, parecido a lo que pasó en Montserrat, al Tíbet. Sí, de hecho. Y ahí realizaron un sinfín de atrocidades. Empezaron a medir los cráneos de los monjes, les quitaron los dientes, todo este tipo de cosas, para tratar de legitimar que ellos, de alguna forma, o encontrar más bien una relación entre los monjes tibetanos y los arios, o más bien la raza nazi, ¿no? Porque se cree que los Tíbet son sobrevivientes de la Atlántida. Ah, exactamente, de ahí venía, ¿no? Y sí, y para ellos la raza aria es los habitantes, o más bien los atlantes serían los atlantes, los arios. Ah, ok, claro, sí. Se cree que cuando los dioses, por soberbios, destruyen lo que es la Atlántida, la inundan, y los sobrevivientes emigran al Tíbet. Ah, claro. Es donde se hacen las expediciones al Tíbet. Sí, o Las sea, expediciones nazis al sí, Tíbet. las Ajá. expediciones nazis al Ajá. Tíbet, con el fin de buscar su originario y con otros fines aparte. Es súper interesante. Uno de eso. ellos es buscar la ciudad mítica de Shambhala. Ok. Shambhala es una ciudad, bueno, una ciudad pues, mítica en el Himalaya, y revivir, o más bien invocar a un héroe legendario que es Gisar Deling, Ok. quien supuestamente Himmler, o más bien los nazis, porque Himmler Sí, no sí. acudió a la expedición, Sí. los ayudaría a conquistar el mundo. Ah, es súper interesante. Y hay en la misma expedición, otro punto que también querían averiguar, era el descubrir que la Tierra tenía estaba conectada por túneles intraterrenos. Ah, ok, claro. Había una conexión, ¿no? Extraña entre Y que varios también lugares. podría servirle para su guerra. Ok. O sea, usar estos elementos esotéricos de alguna forma para hacerlos prácticos y utilizarlos De alguna contra, manera, sí, contra sus enemigos, sí, ¿no? claro, En la claro, guerra. Entonces, claro. sí, claro, tiene mucha relación esto que nos cuentas. Desconocido. Está muy, muy padre. Sí, Bueno. El Santo Grial no fue la única reliquia que persiguieron los nazis durante la guerra, pues la Ahnenerbe también había echado ojo a un arma bíblica que, según las antiguas narraciones, era capaz de destruir ciudades y ejércitos enteros. Se trataba de un cofre rectangular hecho de madera de acacia y revestido en oro, que en su interior guardaba las tablas con los 10 mandamientos, la vara de Aarón y restos de maná sagrado. La Biblia nombra este artefacto como el Arca de la Alianza. Al igual que pasó con el Grial, el paradero de este poderoso artefacto era desconocido, y al parecer los estudiosos de la Ahnenerbe lograron dar con algunas pistas que aseguraban que el arca, en algún punto de la historia, había caído en manos de los caballeros templarios, quienes tiempo después de las cruzadas y sobre los años 1300, trasladaron el artefacto hasta algún punto del norte de África, en donde había sido escondido en un lugar especial bajo tierra. Se relaciona también, ¿no? Sí. Semanas más tarde de este descubrimiento, Herbert Braun, el arqueólogo de la CSS, fue encomendado por Himmler para comenzar una serie de excavaciones en el norte de Egipto, con la intención de encontrar el arca. No obstante,
se desconoce si el ejército pudo hacerse o no con la reliquia sagrada. La verdad, ya no hay algo relacionado que diga que el nazismo encontró el arca. Encuentra otras reliquias, pero no se Sí, especifica el exacto, arca. el arca, ¿no? Existen muchísimas teorías, incluso hay una actual, que el arca sigue en África, pero en Etiopía, Ok, y que está resguardada en una iglesia sencilla, o no sé cómo llamarlo, como capilla, un templo, un ¿no? templo sencillo, Ajá. y con una peculiaridad. La gente que lo resguarda, o sea, tiene que pasar de generación en generación. La gente que lo resguarda, todos son ciegos. Todos son ciegos. Todos son ciegos. Ok. No sé qué misticismo tenga el arca, qué poderes tenga, que poco a poco la gente, los guardianes se van volviendo ciegos. Claro. Bueno, por ejemplo, en la Biblia se dice que no lo podían tocar, ¿no? Ujú. Porque morían, ¿no? Sí, incluso hay teorías que dicen que el arca era un arma ¿Destrucción masiva? de destrucción masiva, así de poder radioactivo. Ah, un arma radiactiva de la Ujú. antigüedad. Sí. Esto está Que interesante. imagínate si los nazis lo hubiesen poseído, el poder que hubieran Sí, se ejercido habían hacia el acabado con todo el mundo. mundo, ¿no? Por eso la obsesión de Claro, buscar pero otra dicho vez, o artefacto. sea, la relación entre lo místico y lo práctico. O sea, Sí. realmente era como conseguir los artefactos místicos para usarlos Con una con finalidad bélica. sí, con una finalidad bélica, ¿no? Ujú. Pero pues realmente ahí está un paralelismo importante. Bueno, a pesar de los supuestos fracasos del régimen nazi por hacerse con estas reliquias, existió al menos una de ellas de la que se tiene constancia que Adolf Hitler efectivamente pudo apoderarse. Se trataba de un objeto que desde la adolescencia había despertado la fascinación del Führer, con las leyendas que circulaban alrededor de este milenario artefacto. Se trataba de la supuesta lanza con la que un centurión romano había perforado un costado del abdomen de Cristo, mientras éste se encontraba en la cruz. Obviamente estamos hablando de la lanza de Longinos, o la lanza del destino. Ujú. Y Hitler estaba realmente obsesionado con poseerla, pues en su temprana edad, y mientras aún se encontraba viviendo en Austria, la lanza estaba permanentemente expuesta y custodiada en una sala del Palacio Imperial de Hofburg, en Viena. Resulta que el adolescente Adolf Hitler un día se encontraba dando recorrido por ese palacio, como un buen amante del arte, ¿no? Ujú. Y fue casi por casualidad que escuchó a un guía mientras contaba la historia de la lanza. El guía contó a los presentes una leyenda que aseguraba que aquella persona que poseyera la lanza y que fuera capaz de revelar sus secretos tendría el destino del mundo a sus pies. A partir de ese momento, la lanza se volvería uno de los objetos más deseados por el Führer, quien se dedicó a rastrear los orígenes y el recorrido histórico de la reliquia. Así pues, descubrió que la lanza había estado en posesión de grandes dirigentes del mundo antiguo, como Sí. Carlomagno o Federico Barbarroja. Y que los éxitos y fracasos de este personaje habían estado siempre ligados a la posesión física del objeto. También descubrió que Napoleón compartiría la misma obsesión sobre la lanza del destino que él, pero el emperador francés nunca había podido hacerse con la reliquia, hecho que motivó aún más a Hitler para hacerse con la lanza. Finalmente, en 1938, con la anexión de Austria al Tercer Reich, Hitler al fin pudo sostener la lanza del destino en sus manos, junto con el tesoro de los Habsburgo, y de inmediato ordenó que todo el botín fuese montado en un tren blindado y escoltado por las SS para llevarlo hasta Nuremberg, el hogar espiritual del movimiento nazi. Lo más curioso o enigmático de esta historia es que hacia el final de la guerra, exactamente el 30 de abril de 1945, el ejército norteamericano localizó y se apoderó del tesoro de los Habsburgo con la lanza de Longinos. Y ese mismo día, a cientos de kilómetros de distancia, Adolf Hitler se quitaría la vida en un búnker en Berlín, supuestamente con un disparo a la cabeza, Sí. anexando su nombre a la lista de personajes que habían atado su destino a la posesión de la mítica lanza del destino o la lanza de Longinos. ¿Tu opinión? Bien interesante lo de la lanza, lo de las reliquias, Y que está comprobado que sí la llegó a poseer, ¿no? más la relación aquí fuera del esoterismo, o sea, el esoterismo y la Claro. religión católica o Sí. la religión cristiana. Sí. En este caso, reliquias bíblicas. Santo Grial, lanza de Longinos, arca de la alianza. Uh-huh.
sea, ¿por qué buscaba todo este tipo de reliquias? Por el poder que emanaban. Claro. Y como lo dice, ¿no? La lanza, pues era el destino para poseer. Ujú, claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, el arca, pues como digo, las teorías recientes detonan que es una arma de destrucción masiva y que en su poder pudo ocasionar, imagínate, una destrucción total y realmente apoderarse completamente del Sí, mundo. sí, al menos hubiera ganado la guerra, ¿no? Sí. Ok, pues bastante. Y del otro lado, el ocultismo. Ujú. Lo que es la invocación de, como lo mencionaba hace un momento, el héroe del tribal de la ciudad de Shambhala, que es nuevamente Gizar de Ling, para gobernar el mundo. O sea, de dos fuentes distintas, de dos puntos diferentes, Ujú. buscaban gobernar el mundo. Sí, sí, del medio esotérico o del medio práctico de la guerra, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Y más que de una ujú, manera arqueológica, buscaban lo que era puntos estratégicos claro, para ganar la guerra. claro. De hecho, entre otras reliquias que buscaron, digamos, hay unas más místicas, como los cráneos de cristal, ¿no? Que estuvieron Ah, buscando también. en Brasil. De hecho, en el 38 organizaron una expedición a Brasil en busca de estas calaveras. Pero bueno, de alguna forma el gobierno brasileño pudo protegerlas, Ujú, ¿no? Pero sí, es algo súper curioso. sí. Inclusive también hay una expedición por ahí en la Atlántida, a la Antártida, ¿no? Sí, de hecho, precisamente todo deriva de parte de la expedición del Tíbet. Ok, A partir de que el Tíbet, bueno, buscaban la conexión de todo el mundo subterráneo, sí, se cree que en la Atlántida una especie de hueco ok, donde es el acceso para todo el mundo, ¿no? Es el ok, túnel, ok, ok. la puerta principal. Sí, ok, Y descubren que debajo del mundo existe otro mundo. ok. O sea, y ahí entra lo que es teorías de la Tierra hueca, Sí, ya es expediciones un poco posteriores, más conspiracionista esta teoría, pero bueno, al final y al cabo, que incluso hay textos, ¿no? De expedicionistas que han encontrado similitud, ¿no? ok, Con lo que claro, buscaba el nazismo. sí. Sí, esta expedición de hecho se llamó la Nueva Suabia, Exactamente. ¿no? Bueno, Una de las teorías también es que encontraron restos, como un tipo Roswell, pero en la Antártida. ok, Y querían recopilar toda la tecnología de dichos artefactos, de dichos ovnis, para, para sus fines nuevamente bélicos. pues ahí está, es una teoría bastante interesante, conspiranoica, pero bueno, a veces estas teorías tienen un poco de conspiranoico y mucho de real, Sí, ¿no? pero de hecho algo Sí, importante que eso ya sí está documentado es el descubrimiento de los lagos templados. ok. Igual en la Antártida, ¿no? Dentro del hielo existen unos Sí, como el lagos. lago Vostok, por Ah, ejemplo, ¿no? exactamente. Ujú. Donde el agua es cálida y te puedes meter hasta con traje de baño Sí, sin temor a morirte de frío. por ejemplo, Y ¿no? eso ya es ya está completamente ¿Demostrado? demostrado Ok, que existen esos lagos, claro. Bueno, descubiertos por el por el nazismo. racismo. Ok, Ujú. bueno. Pues bien, después de casi 6 años de arduas hostilidades entre los aliados y el eje, finalmente el régimen nazi comenzó a derrumbarse a pedazos. Los rusos se habían apoderado de Berlín, en donde habían colocado en lo alto de los edificios las banderas de la URSS como señal de que el régimen nazi estaba viviendo sus últimos días. Mientras tanto, Hitler, junto con algunos de sus últimos allegados, se encontraba refugiado en un búnker bajo los jardines de la Cancillería en Berlín. El 30 de abril de 1945 sucede algo que pondría la cereza en el pastel sobre el enigma que rodea al movimiento nazi y por supuesto a su Führer. Cerca de las 2:30 de la mañana, todos los sirvientes encargados de atender a Hitler y a las personas dentro del búnker, que inclusive estaba su esposa Eva Braun, bueno, que Sí, se había casado con ella un día antes, estaba Joseph Goebbels, estaba su familia de Goebbels, estaba Krebs y algunos otros comandantes, ¿no? Todavía eran fieles a a Hitler. Hitler. Bueno, todas las personas del servicio son llamadas con carácter de urgencia a la segunda planta del búnker. Allí se les ordena formar un pasillo de honor para despedirse de Hitler, porque obviamente ya sabían que los rusos iban a llegar
Sí. y que probablemente se terminaría suicidando, ¿no? Pues obviamente recordemos que todos los oficiales de alto rango tenían estas pastillas de cianuro, ¿no? Escondidas cianuro, en los dientes, ¿no? Bueno, tras unos minutos de espera, al final del pasillo se abrió lentamente la puerta. De ella emergió un Hitler en estado semiparalítico, caminando a paso lento y con muchas dificultades. Detrás de él, un tipo de 1,90 de altura y bata blanca. Se trataba del doctor Ludwig Stuppenfeger. Y si Joseph Mengele era el ángel de la muerte, Stuppenfeger lo he autonombrado como el doctor Satán. Y los que ya vieron La Casa de los Mil Cuerpos de Rob Zombie van a entender por qué. Resulta que Stuppenfeger era un especialista en una técnica a la que llamaba la cuerda de seda y que había estado practicando, o más bien experimentando, en prisioneros de los campos de exterminio, a los cuales realizaba horribles operaciones de columna para dejarlos intencionalmente en estado paralítico, y después de un tiempo trataba de hacerlos caminar nuevamente, a través de varios métodos experimentales, ¿no? Sí. Líquidos, operaciones, bueno, todo este tipo de cosas que hacía Mengele, pero enfocado a su plan, ¿no? Bueno, regresando a aquella historia de la madrugada en el búnker, Hitler, en compañía de este personaje, caminaron lentamente sobre el pasillo de honor, pero el Führer no fue capaz de pronunciar ninguna palabra. Inclusive, la secretaria personal de Hitler y una de las personas que había estado más apegadas a él durante varios años, Traudl Junge, declaró que este personaje semiparalítico y en estado deplorable no se parecía mucho al Hitler que ella conocía, lo cual obviamente contribuyó a alimentar las teorías que afirmaban que Hitler en realidad no murió de un disparo en la cabeza en aquel búnker, como los soviéticos se encargaron de dar a conocer al mundo, y de hecho fue varios años después. Lo cierto es que aquel 30 de abril de 1945, el Tercer Reich oficialmente había concluido, y con él toda la parafernalia esotérica, mágica y espiritista del régimen nazi había llegado a su fin. Con un reinado de tan solo 12 años, y no de 1000, como lo había pregonado su líder. Y así concluiría podría ser la primera parte de los enigmas del Tercer Reich, Sí. porque es demasiado, bastante extenso. Podríamos tocar también los experimentos de Mengele y todo ese tipo de cosas. Sí, claro, que bueno, realmente fue una persona sin escrúpulos con la bandera de ciencia. Claro, exactamente, ¿no? Y que sobrevivió. Y que, sí, al menos no fue enjuiciado. En los juicios de Nuremberg sí, no fue presentado. De hecho, en los juicios de Nuremberg, pues casi no se presentó ningún oficial de alto rango, a excepción de Goering, el jefe de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea alemana. Pero de ahí en fuera eran personajes menores, ¿no? Realmente. Sí. O se terminaban matando, suicidándose, o los rusos se los llevaban, ¿no? Sí, exactamente, como también los aliados, como Estados Unidos, reclutó bastante... La operación Paperclip, que sí, reclutaba a los científicos. Exactamente, para... Bernard von Braun, por ejemplo, quien llevaría a Estados Unidos a la Luna, experto en cohetería y todo esto, pues Sí. de hecho trabajaba para los nazis. Sí. Entonces es una de esas cuestiones, ¿no? Sí, no, o sea, si nos vamos con los científicos locos nazis, encontramos Oppenheimer bastante... también, por sí, ejemplo, claro. ¿no? Estuvo trabajando en... Sí, en lo que es la segunda... Él estuvo trabajando en la bomba atómica. La bomba ¿no? atómica, Bueno, la desarrolló al final para Estados Unidos y no para Alemania. Exactamente. Que eso está súper interesante. Muchos, por ejemplo, hay otra tecnología que se cree que existió, la campana nazi, que supuestamente hacía que la gente se transportara o viajara en el tiempo. Okay. Existen las patentes, existen los planos, pero no existe el artefacto. Ok. Supuestamente donde estaba el artefacto ubicado, desaparece justo cuando el nazi se desploma. El nazismo. Bueno, ya en los últimos días del nazismo, digamos. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no teorizar? Si era una máquina del tiempo, ¿por qué no teorizar que fue ocupada para escaparse de su destino, ¿no? Es interesante la campana nazi. Son de estos temas, ¿no? Esotéricos y místicos y todo esto. Sí, también como por ejemplo que Hitler no murió tampoco, que emigra a Sudamérica. Y de hecho hay libros que afirman que Hitler murió en Argentina, ¿no? Por ejemplo. Sí, que vivió los últimos años en Argentina. Hay un investigador, no recuerdo el nombre, de verdad se me pasó, pero es un investigador que le sigue la pista, es argentino, le sigue la pista a Hitler y a Mengele. Claro, que no está tan descabellado porque
a Mengele y a otros oficiales altos nazis, pues se les encontró en Argentina o en Paraguay, ¿no? Así como en Brasil De también, Mengele, ¿no? de Mengele, como lo mencionaste, ¿no? El viaje a Brasil. De hecho, Mengele tiene, bueno, se cree que sus últimos días, sus últimas estancias fue en Brasil. Y existe una aldea Ah, claro, eso de, está súper interesante. de gemelos, o sea, de donde hay muchísimo niño Ajá. gemelo. Claro, porque estaba obsesionado con los gemelos, ¿no? Exactamente, sus experimentos estaban obsesionados con gemelos. Y existe una aldea donde hay mucho gemelo, pero con características caucásicas. Ah, ok, en Brasil, En que Brasil. les Incluso se llama la aldea de los gemelos. Se cree que Mengele siguió con sus experimentos en otra parte, en lo que es Brasil, Sudamérica. auspiciado tal vez por un tipo de gobierno No o sé, por una célula nazi que quizás quizá, o sea, quedó, ¿no? sí, sí. En Sudamérica, que es también una de las teorías, Ah, exactamente, que también. había células que inclusive vamos a ver un poquito más adelante cómo es Ujú. posible que estas células sí hayan sobrevivido después pues del fin de la guerra, ¿no? ¿Podría ser el neonazismo? No como tal, pero pues tiene que ver, ¿no? Se retoman estas tradiciones, Ujú. bueno, prácticas nazis, Sí. digamos, ¿no? Pero bueno, no como tal, así como un neonazismo, ¿no? Más bien por herencia. Personas Ah, ok, que ok. lograron escapar y como que Ujú. heredaron, ¿no? Bueno, los herederos fueron mm, Eh, cultivando todas con esa estas, idiosincrasia, ¿no? esas ideas, Ujú. esa forma de pensar y todo esto, ¿no? Sí, Y sí, fue sí. aplicado. De hecho, bueno, vamos a hablar un poco más adelante de esto. Como conclusión del tema de hoy, vamos a hablar de un dato curioso, de esos que solo pasan en nuestro amado México. Resulta que en 1942, México abandonaría la neutralidad que había mantenido durante la Segunda Guerra Mundial, cuando cerca de las costas de Florida, submarinos nazis hundieron, se cree que por error, por cierto, dos barcos petroleros mexicanos, el Potrero del Llano y el Faja de Oro. Entonces México decidió unirse a la guerra contra el Eje y formar parte de los aliados. Lo cierto es que fue muy poca la actividad que México tendría dentro de la guerra, pero el heroico Escuadrón Aéreo 201 cumpliría cabalmente apoyando a la aviación americana en operaciones sobre la isla de Formosa, en Taiwán, y las costas de Filipinas. Dichas operaciones, de hecho, fueron contra el ejército japonés, entonces así como que Ujú. no entraron en conflicto con los alemanes. Y de hecho, había cierta admiración hacia los ejércitos alemanes y hacia Hitler, ¿no? No obstante, en tierras nacionales, un ex guerrillero que había combatido en la Revolución Mexicana al mando del general Pancho Villa, reclutó y organizó un ejército de cerca de 150,000 charros, a quienes entrenó con tácticas guerrilleras para defender a nuestro país en caso de una invasión nazi. El nombre del líder charro era Antolín Jiménez Gamas, el por entonces presidente de la Asociación Nacional de Charros. Y al valiente y osado grupo de charros se le denominó la Legión de los Guerrilleros Mexicanos. Es súper curioso, pero sí pasó. Eran 150,000 charros. Y obviamente, pues nunca entraron en acción porque no hubo como tal una acción bélica de los nazis Sí, contra los mexicanos. Pero sí. realmente sí se llegó, se prepararon. De hecho, en las cosas que encontré en la investigación, se dice que los domingos se juntaban Ujú. todo el día, ¿no? A entrenar este tipo de tácticas y todo eso. Es Sí. bastante curioso, pero sucedió. Los carteles que plasmaban Sí, del ejército charro, ¿no? Auspiciado todo por el expresidente Manuel Ávila Camacho, Ah, claro, Manuel Ávila Camacho. en su discurso donde declara oficialmente la guerra a Alemania. Sí, porque de hecho había una especie de, digamos, no eran enemigos, e inclusive México le vendía el petróleo a Italia y a Alemania, ¿no? A buenos Ujú. precios, ¿no? Con Lázaro Cárdenas, de hecho. Sí, Sí, o sea, realmente como que no teníamos ningún problema, ni un sí, sí, conflicto, sí. y pues digo, fue como fortuito lo que pasó realmente, lo del hundimiento de los barcos, y como que también había presión de los americanos, ¿no? De que, ok, te acaban de hundir los barcos y no vas a No vas a entrar a la hacer nada, guerra, ajá. entonces estás en mi contra, ¿estás conmigo o estás en mi contra, ¿no? O sea, tenía que abandonar de alguna forma la neutralidad, o sea, no tenía Sí. ninguna otra opción, ¿no? Dentro de las limitantes, ¿no? Porque Sí, como lo afirma en el discurso, pues con las limitaciones que tenemos, pero responderemos. Y fue cuando crean el ejército charro. exactamente, sí, o sea, como podía México, bueno, inclusive el batallón 201, que no, Ujú.
Eran aviones muy precarios, ¿no? Realmente, poco hubiesen podido hacer, pero cumplieron, ¿no? O sea, realmente con las tareas que se les asignaron, Sí. cumplieron, ¿no? Porque estaban al mando El heroico batallón, sí. de las fuerzas aéreas también, que tenían, pues, en ese momento armamento de élite, ¿no? Sí. No tanto como después de la guerra, de reclutar a todos estos científicos alemanes, pero pues sí tenían una buena tecnología. De alguna manera, nuestro México tiene que ser pronunciado En todos en los todos conflictos. lados a nivel histórico. Claro. Y si esto no es lo suficientemente increíble, y para cerrar con broche de oro este programa de Enigmas del Tercer Reich, resulta que en 1936, 3 años antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la Ahnenerbe, otra vez este departamento, enviaría una pequeña expedición hasta las tierras mexicanas con 3 objetivos. El primero, realizar tareas de espionaje hacia nuestro vecino del norte para conocer si en caso de guerra estos apoyarían a la Gran Bretaña. El segundo objetivo era fotografiar y filmar las ruinas mayas para conocer su cultura. Y si en algún momento esta pudo estar relacionada con los orígenes de la raza aria, que es algo que también hicieron en el Tíbet, ¿no? Sí, Bueno, ahora sí. lo buscaron aquí en México. Y el tercer objetivo fue realizar un pequeño cortometraje acerca de la extracción y la elaboración de la bebida o más bien de una bebida a la que los mexicanos le llamaban la bebida de los dioses, Ah, ok. el pulque. Así que durante ese año, la expedición nazi visitó varios puntos entre Hidalgo y Puebla, con el objetivo de recabar la mayor cantidad de información de este ancestral brebaje. Se sabe que estuvieron por un corto periodo, y tras concluir los objetivos primordiales, la expedición regresó a tierras alemanas para compartir sus descubrimientos con el comité esotérico de la Ahnenerbe. Así que posiblemente los nazis probaron pulque mexicano. Sí. Y de hecho hay un documental sobre esto. El nazi, obviamente, que grabaron a partir de estas tomas que hicieron. Lo pueden buscar en YouTube. Y búsquenlo así, nada más, el pulque alemán. Y sí, es muy antiguo, pero se ve, son grabaciones obviamente nazis, ¿no? Es mudo y de hecho se tiene que interpretar con un panfleto que no se cuenta todavía con él. Pero sí, y de hecho, como bien les comentamos, estuvieron entre Puebla e Hidalgo, e inclusive se dice que hicieron algunas operaciones en una hacienda de Puebla, y ahí lo vamos a dejar. Okay. ¿Algo más que agregar en este viaje por los enigmas? Pues ya que hablamos de México, el nazismo en México, circula una historia donde en el estado michoacano se encuentra una pequeña moneda. Ok, Una la moneda moneda, nazi. la moneda nazi, que tiene una fecha 2030, creo. Y con la leyenda tiene la suástica, el águila, y en medio de la águila tiene la suástica. Y alrededor de la moneda dice Viva la Nueva Alemania. Viva la Nueva Alemania. La Nueva Alemania. Ok. Se cree que es un opart, Un un objeto objeto fuera de tiempo. ¿no? Quizás se unieron en algún punto las líneas temporales donde el nazismo gana y México ya no es México, sino la Nueva Alemania, ¿no? Sí, es como se anexa. Ajá, bueno, esa es una teoría. Una teoría, ¿no? Teoría, Sí, sí, ¿no? Pero la moneda sí está. ¿Y la moneda existe? La moneda sí de existe. hecho, estaba siendo estudiada por la UNAM para comprobar si realmente tenía esa antigüedad, ¿no? Ujú. O sea, Sí. o qué antigüedad tenía, ¿no? Pero sí, eso sí lo pueden encontrar en Google. Sí, lo rápido. pueden googlear y Lo pueden aparece checar. la moneda nazi La mexicana. moneda nazi mexicana, ¿no? Bueno, pues, no sé, resta algo más. Aparte de invitarlos, recuerden, al evento que tendremos el 22 de marzo, domingo. Domingo 22 de marzo. Domingo 22 de marzo en el Barrilito 2, en local A19 en el Campanario, calle Sí. 40 Norte y 18 Oriente. ¿Sí? Y para que acudan a escuchar la historia de las Poquianchis, asesinos Así es. en serie. Entonces, súper mexicano el tema y se va a poner súper bien todo esto, ¿no? Claro. Recuerden, ahí pueden conseguir los pases a través de la página de Facebook, @lanochepodcast. Vía inbox. Vía inbox puede ser, o también pueden mandar un mensaje a los números que están ahí y se les entregan sus pases, ¿no? Claro. Sus reservaciones. Bueno, pues no sé si tengas algo más que agregar. Es un tema realmente interesante que no nos da para un Sí, programa. un programa, sería imposible tocarlo todo en un Como programa. mencionas, tenemos que hablar alguna vez de Joseph Mengele, de todos los experimentos, Sí, la reanimación de una cabeza de un perro. sí, es todo lo que los experimentos estos raros, ¿no? Sí, o sea, las ideas que compartían con Stalin, como por ejemplo los hombres simio o
O sea, realmente es un tema de bastante de extenso, muchos ¿no? programas, ¿no? Sí. Entonces, por el momento lo dejamos acá. Así es. Querido Potter, algo que... A ver, manda saludos Eduardo Juárez. Lalo, Gracias, muchas Eduardo. gracias. Saludos. Dice, esos sabrosos. Bueno. Gracias. Estefanía Sánchez. Stephanie, gracias. Saludos, muchas Mike ¿Cómo gracias. sí? Pris. Gracias. Saludos. Maximiliano Baez Hernández. Maximiliano, gracias. Muchas gracias. También manda saludos a Carla Erza. Carla. Saludos, Carla. Amiga. Saludos. Buenas tardes. Robén Cas. Rubén. Lidia Martínez. Lidia, gracias por seguirnos. Mili Reyes. Hola, Miri. Saludos. H. Hernández. Saludos, Hernández. muchas gracias. Gerardo Hernández. Muchas Gera. gracias por seguirnos. Gracias, Gera. Dice Carla Erza, excelente programa, saludos. Gracias. Muchas gracias. Es para ustedes. Y también Álvaro Carrión manda saludos. Saludos, Álvaro. Gracias por Muchas seguirnos. gracias por seguirnos. Pues bueno, agradecemos a ustedes su presencia en este programa. Armando Arellano, David Potter en los controles. Esto ha sido La Noche Paranormal y los esperamos la próxima semana. Hasta la Próxima. Gracias. 3, 2, 1. Listo.